Acá estamos con un experto, docente universitario, doctor en comunicación, un apasionado de este tema, Marcelo Brunet. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por venir. ¿Cómo Hola, estás? Raquel, muchas gracias por la invitación, por considerar que lo que hacemos en la facultad puede ser interesante para el resto de la comunidad. Por supuesto. Justamente a veces los problemas que tienen las facultades y universidades es que se produce información muy interesante y muchas veces queda en un circuito académico, interno, y creo que cuando estuve leyendo todo lo que se hizo, lo que se presentó, dije, esto hay que socializarlo un poco más, hay que mostrárselo a la gente porque creo que nos interesa a todos, y más en esta época que estamos viviendo, ¿no? En la época de campaña electoral, época de distintas estrategias de comunicación, y van cambiando mucho de cómo nos recibimos nosotros a lo que es ahora, ¿no? Seguro, mira, la Ley de Educación Superior nos exige hacer docencia, investigación y lo que se llama extensión, que es un término en discusión, pero bueno, en eso entraría la divulgación, así que ocupar espacios en los medios para hacer divulgación de lo que uno en formato académico hace a puertas adentro, entre las paredes de la facultad, es muy interesante. Nosotros planteamos este año comunicación política y poder como eje en función del año electoral que tenemos a nivel nacional. Entonces pensamos reflexionar desde la arista comunicacional estas cuestiones que atraviesan a toda la sociedad. Y así fue que se desarrollaron. Sí, antes de hablar ya del tema para desarrollarlo, ¿cómo es hacer investigación en Jujuy? ¿Con qué herramientas se cuentan? ¿Hay una unidad especial en la universidad para investigar? ¿Cómo es la tarea de campo y de investigación? Mira, la investigación en comunicación es bastante incipiente, tanto en la Universidad Nacional como en la UCSE. Sin embargo, se han ido creando espacios. Hay una unidad de investigación en comunicación y cultura en la Facultad de Humanidades. Está la coordinación de la carrera de comunicación, que también trata de articularse con investigación. Y hay muchos investigadores que están, por así decirlo, entre comillas, amparados por otros institutos, centros de investigación o unidades de investigación que no son propiamente de comunicación, pero que en algún punto los cobija, sobre todo porque para hacer posgrado becados por CONICET, por ejemplo, que es lo más común, se necesita tener radicación para su investigación en algún centro, instituto o unidad. Entonces, muchos cuando no tenemos la propia, caemos, por ejemplo, en ámbitos que han sido muy generosos, como la Unidad de Investigación en Historia Regional, en la UNJU o algunos otros espacios. En la Universidad Católica de Santiago del Estero existe un centro de investigación en comunicación que es pequeñito, que tiene muy escaso financiamiento. ¿Vos estás a cargo? Sí, pero que nuclea a algunos investigadores o aquellos que tienen ciertas pretensiones de investigar. El financiamiento de la investigación para estos temas no es el que uno desearía, siempre es bajo. En realidad, el monto mayor de este tipo de financiamiento va para las ciencias básicas, para lo que denominamos ciencias duras. Pero, sin embargo, se hace investigación. De hecho, creo que en la Universidad Nacional de Jujuy hay sobre todo un perfil de egresados que tienen esa preocupación. Desde la tesis comenzar a investigar y muchos, más de un 50%, luego obtienen becas de investigación que puede ser en CONICET o en alguna otra institución nacional. Este año para las jornadas de comunicación trajeron figuras muy importantes, ¿no? Como María Cristina Mata y otros dos investigadores también muy reconocidos. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de poder escucharlos y compartir con ellos? Mira, invitamos a Marita Mata, más conocida como Marita. Ya había venido, ¿no? Había venido a dictar clases en la maestría Plangesco, que es una maestría que hizo la UCSE en articulación con la Universidad de La Plata. En ese momento estuvo una semana en Jujuy y ahora volvió ya para participar de unas jornadas. Ella es una referente del campo cuando el campo académico no hacía demasiada investigación ni se involucraba tanto con la comunidad. Y ella ha sido uno de esos académicos que saliendo de los muros de la universidad se vinculó con organizaciones sociales, con organizaciones religiosas y trabajó sobre todo las radios comunitarias y populares en toda Latinoamérica. Entonces nos parecía un referente interesante. Ella estuvo. También invitamos a Guillermo Mastrini. Mastrini es el máximo referente que analiza políticas de comunicación en Latinoamérica, en la región. Es una persona muy consultada internacionalmente y analiza estos procesos de concentración y convergencia de los medios de comunicación. Y a nivel internacional vinieron dos profesoras de la Universidad, Unicentro se llama, la Universidad del Centro de Guarapuava, Brasil, del sur de Brasil, y también estuvo Sergio Gadini, que incluso todavía está en Jujuy, que se quedó luego a dar un seminario
para los chicos de grado en la Facultad de Humanidades. Él dirige un posgrado en Ponta Grossa, que es cerca de Guarapuava, también es el sur de Brasil. Es muy enriquecedor para los chicos por ahí haber estudiado textos, ¿no?, de estos docentes y después poder tenerlos y charlar con ellos. Sí, es una experiencia muy rica. Lo que yo les comentaba a algunos estudiantes es que, bueno, está muy interesante tener a estas figuras presentes porque cuando uno les plantea estos textos, libros o artículos de ellos para leer, en el imaginario del alumno es que es gente que murió hace mucho tiempo. Claro. Y en realidad es gente muy vigente que sigue investigando. Algunos que, bueno, sí, ya Marita se jubiló, pero sigue muy activa en posgrados y sigue produciendo. Entonces, tenerlos enfrente y poder preguntarles cosas es fantástico. Sí. Marcelo, antes de ir a la pausa y ya para meternos de lleno en la mesa panel que desarrollaste junto con otras personas, quería mostrar estos dos libros. Son libros que has hecho junto con César Arrueta. Son como un dúo, ¿no?, de investigación. Podría decirse que sí, es mi hermano académico. Claro, Fuentes Confiables, Miradas Latinoamericanas sobre Periodismo y Antología del Periodismo Jujeño. A ver si la cámara nos puede tomar un poco. ¿Estos libros están en la editorial de la UJU o también en las librerías? Estos son libros de la editorial de la UCSE y están en las librerías de Jujuy. Claro, te desempeñas, ahí estamos viendo. Buenísimo, bueno, ahí tenemos. Antología del Periodismo Jujeño. Bueno, ya los vamos a ver un poco. Me encanta poder leer lo que se produce aquí en nuestra provincia. Y bueno, muchos estudiantes seguramente también están con ganas. ¿Cómo hacen con las editoriales para poder imprimir los libros? ¿Tienen la ayuda de la editorial de acá de la UJU o con otras editoriales? Mira, estos libros los habíamos hecho desde la Universidad Católica, que no tiene imprenta, con lo cual la impresión siempre se hace en una imprenta comercial común y los fondos son un mix entre la universidad y uno mismo. Entonces son de bastante autogestión. Nos ha atravesado en la producción de esos libros cierta dificultad que había también con la parte técnica en la Universidad Nacional. Creo que eso ahora se está solucionando. De hecho hay una producción, creo, mayor en la Universidad Nacional, así que mucha de la producción en comunicación está reflotándose a partir de que la editorial de la UNJU creo que ha tomado otro vuelo, otra dimensión, ha constituido también un comité editorial con representantes de cada una de las facultades que componen la universidad, que evalúa cada trabajo que se postula para publicar, para imprimir, para reeditar. Me parece que ha tomado una dinámica interesante y que probablemente a partir de ahora no solo textos del campo de la comunicación, sino de todas las disciplinas de la UNJU van a salir con más frecuencia desde esa editorial. Tiene una página web muy interesante también. La editorial de la UNJU, donde van a comenzar a colgarse incluso algunos textos en formato digital. La comunicación realmente es un área apasionante, ¿no?, de la vida. Acaba charlando con Marcelo un poco de las prácticas profesionales. Y bueno, la HorpCom es un espacio de reflexión, de intercambio. Un lindo espacio para reflexionar uno sobre la propia práctica, que es lo que decíamos, ¿no? A veces en la vorágine del día a día hacemos las cosas a veces automatizadas y no nos detenemos a ver qué es lo que se está haciendo. Pero para hablar un poco de lo que fue tu exposición, tu ponencia, que habla sobre la política, la comunicación y el poder. Cada vez más la política usa las herramientas de la comunicación para transmitir sus ideas. ¿Desde qué lugar encaraste esta ponencia? Mira, no se puede hacer política si no se comunica. Entonces, es imposible escindir esas cosas. ¿Pero puede ganar alguien porque comunicó mejor que otra persona? No simplemente porque comunicó, creo que es una batería de cosas que se articulan. Yo lo que planteaba en mi exposición, que se, complementó a las grandes exposiciones de Marita y de Guillermo, era, ¿qué está pasando con esta pretensión de los políticos locales que pasa en Jujuy con ese asesoramiento externo, que es una cosa interesante analizar? ¿Por qué nuestros políticos en el 90% recurren a asesores y agencias de fuera de la provincia de Jujuy para construir sus campañas? Ese es un eje interesante como para analizar. Eso no sabía, esos datos. Sí, en general suele pasar eso. Una gran mayoría va a buscar gente de afuera. Córdoba, Buenos Aires, Tucumán como lo más cercano. En general pasa eso. Hay que reflexionar si es porque en el campo de la comunicación local no hemos logrado construir una oferta de productos y servicios para este sector, o si es verdaderamente que los políticos prefieren invertir afuera o descreen de los profesionales locales, cosa que sería muy grave,
Claro, claro, mira vos. Podríamos suponer muchas cosas. Para... Sí. Sí. Pero decía, en ese asesoramiento hay cierta pretensión de que todo vaya también por lo digital. Claro. Cuando estamos en una provincia que en realidad todavía tiene déficit muy grandes de conectividad. Si vamos al norte sabemos que es bastante complicado conectarse incluso al teléfono, ni hablemos a internet. Entonces una provincia donde no el total de la población accede a redes sociales, a conectividad a internet y a telefonía también, digamos, ¿por qué esa obsesión por cierta presencia en las redes sociales? Antes se decía, bueno, el que no aparece en televisión no existe. Ahora parece que es el que no aparece en las redes sociales tampoco existe. Entonces hay cierta presencia de algunos políticos. El caso típico de Twitter, que digamos son pocos los jujeños los que participan en esa red social. Todos, ¿no? En Buenos Aires todos, sí. Pero digo, la gente común, ¿no? El usuario común en Jujuy participa mucho de Twitter y muy poco. Sin embargo, hay muchos políticos que tienen su presencia ahí. Ahora, analicemos los números de la cantidad de seguidores que tienen esos políticos en Twitter y es muy baja en relación a cualquier otro usuario. Quiere decir que no es una plataforma que todavía le pueda sumar algo en un contexto de campaña electoral. Claro. Por otro lado... Es más que nada la creación de presencia. Es presencia, decir, es básicamente presencia. Lo busco y lo tengo en todas las redes y plataformas, digamos. Hay un filósofo coreano que yo citaba en la exposición que plantea la sociedad de la transparencia, ¿no? Que es transparencia la que se le pide a los gobiernos, pero transparencia es la que uno ofrece cada vez que hace uso de tarjetas de crédito, redes sociales, conexión a internet, teléfono móvil, etcétera. Damos todos nuestros datos. Digamos. Sí, y tenemos siempre un perfil exhibido, expuesto, etcétera. Bueno, sobre esa transparencia también se montan las campañas electorales y se construye una idea de candidato a partir de plantearlo como transparente. Digo, tener presencia en todas las redes, más allá de que muchos o pocos lo sigan, pero además se está exponiendo a una movida general en las redes sociales y en la participación de las redes sociales, que es como hay muy poco filtro, la Storm Sheet, que les llaman, ¿no? Tormenta DM, donde cualquiera opina cualquier cosa. Fijémonos en los diarios digitales de Jujuy, en los portales que tienen su correlato en Facebook, la cantidad de comentarios de un nivel de agresividad tremendo. ¿Cuántos de esos serán espontáneos y cuántos de esos serán operaciones? Bueno, también, esa es otra investigación posible, pero es interesante cómo el impacto emocional que puede tener una noticia o un comentario dispara inmediatamente la respuesta de algún público. Podemos discutir si es un público común o si es pagado o como fuera, pero digamos, comenta ciertas cosas y postea ciertas cosas que pueden rozar y herir incluso susceptibilidades, pero hay mucho racismo puesto en práctica ahí, hay un montón de condimentos que uno puede analizar y me parece que también al exhibirse en esa transparencia uno se expone a estas otras cuestiones que son consecuencias y que muchas veces esos políticos después no pueden atender porque son sus asesores los que manejan esas cuentas y no ellos mismos. Entonces el nivel de respuesta es muy bajo. ¿Nunca postea él mismo, por ejemplo? ¿Conocés casos? Hay algunos, creo. Por ejemplo, uno de los políticos con más trayectoria en Twitter es Carolina Moisés. Ah, sí. ¿No? Y Carolina, ella tiene un equipo también. Creo, sí, si bien tiene un equipo, creo que interviene, o al menos en sus primeros tiempos intervenía fundamentalmente ella. No sé cómo lo está haciendo ahora, que ha crecido un poco su equipo, pero me parece que tiene presencia desde hace mucho tiempo y que ha sabido manejar esas redes sociales. De hecho, recuerdo que hizo una de las primeras cenas de tuiteros jujeños alguna vez en Jujuy también. O sea, no participé, uno de los primeros tuiteros. Pero soy del 2009. 2009. Y Twitter 2009. La mayoría de los políticos jujeños se sumaron en 2011. Ese es otro dato interesante. En la última campaña, en la penúltima. Pero, por ejemplo, la cuenta del gobernador de la provincia suele tener momentos de, yo le llamo siesta digital. Sí. ¿no? Sobre todo cuando no hay campaña. En teoría, en Twitter, suponte, para tener una presencia buena. Y en campaña tendrías que tener al menos... Todos los días, varias veces. Sí, al menos 10 tweets por día. Me parece que sería un número interesante. Leí que, así al pasar, que decías que Gerardo Morales tiene más, no sé si seguidores o más actividad en Twitter que Fellner, por ejemplo. Las dos cosas, más seguidores y un poco más de actividad. Mayor cantidad de posteos tuiteados y más de 13.000 seguidores frente al gobernador que tenía más de 3.000. Claro. Digamos, eso tiene que ver también con alguna dimensión nacional que probablemente haya adquirido en algún momento. Tendrá que ver también con su presencia dentro de medios del Grupo Clarín. Digamos, hay un montón de factores que uno podría pensar que han intervenido en esa cuestión, más allá de que si uno postea con más frecuencia es más probable que alguien lo siga.
mientras Claro. que las cuentas inactivas tienen menos posibilidades de ser seguidas por alguien. Pero Claro. además no es solo decirlo, sino decirlo con la lógica del lenguaje de las redes sociales. Seguro, con los hashtags. La presidenta usa links. mucho Sí. las redes sociales y usa mucho Twitter. Pero ¿cómo tuitea Cristina Fernández? Escribe en un Word común y Y te va silvestre, cortando como los- cualquiera, y después va cortando Sí. en 140 caracteres. En Sí. realidad eso no es la lógica de Twitter. La lógica de Twitter es poder decir algo en 140 título, caracteres, claro. que además tenga el condimento del humor, que además tenga punch, digamos, que pegue, que sea Sí. interesante, contundente lo que diga y con cierta gracia. Claro. Aníbal Fernández, por ejemplo, según algunos que lo han estudiado, logra tener esas Claro, cosas, claro. ¿no? Por eso es tan difícil el manejo del Twitter. Fíjate vos que al hacerlo condensado, por ahí es más difícil poder armar un mensaje. Uno diría, pero son 140. Bueno, pero ¿cómo decís todo en una línea, no? Lo digo para no pensarlo y dejar afuera gente que tal vez no es de las redes sociales y nos está viendo. Claro. Es lo mismo que manejar el lenguaje de la radio o de la televisión. Sí. Para el político es un ejercicio y es lo mismo. Y hay políticos que se desenvuelven muy bien frente a cámaras, muy Sí. mal frente al micrófono de la radio Sí. o viceversa. Entonces, en las redes sociales también hay políticos que van a lograr hacerlo muy bien y otros que van a necesitar del ejercicio, Sí. del asesoramiento. Cada medio tiene su lenguaje, su lógica, Sí. y creo que hay que comenzar a aprenderlo. Estas redes sociales son relativamente nuevas, pero cada vez van a tener Sí, más cada vez presencia. más presencia. Quizás hasta Entonces, que surja algo superador, ¿no? En cuanto sí. a la comunicación. Seguramente, porque la tecnología nos lleva a eso, ¿no? A actualizarnos todo el tiempo. Sin embargo, como vos decías, los políticos no pueden dejar de lado la campaña cara a cara, ¿no? De recorrer más los lugares que están más alejados, que tal vez no tienen el acceso a la información como la tienen las grandes ciudades. Y bueno, eso no se puede dejar de lado en política. Pero además un candidato que logre el puesto que está ansiando, Claro. ¿no? Que logre ser intendente, concejal, gobernador o lo que fuera, dicen las nuevas teorías, entra en la campaña permanente. Mientras Claro. es gobierno o mientras está ejerciendo su cargo, simultáneamente está haciendo campaña. Ya no es que se recorta la campaña en un momento determinado, sino que mientras se gestiona, se está haciendo campaña. Y eso Claro. yo creo que la mayoría ya lo tienen asumido. No hacen campaña solo en determinado momento, más allá de estos problemas que yo encontré en las redes sociales de que hacen la siesta digital algunos. Claro. Pero digo, en la presencia continua, en los medios tradicionales, se nota que todo el tiempo están en Sí. campaña. ¿Y las encuestas? ¿Son confiables las encuestas a través de redes sociales? ¿Qué es lo que pensás o cómo se mide eso? Mira, en los últimos años en la Argentina el gran problema de las encuestas tenía que ver con el gran número de indecisos. Claro. Creo que eso se ha ido revirtiendo en las últimas instancias porque la gente ha ido decidiendo su voto antes de la elección y no Claro. durante la En el cuarto elección, oscuro. cosa que sucedía antes y entonces se podía dar vuelta lo que habían dicho encuestas Sí. previamente. Ahora eso como que se sostiene, se aproxima bastante más. Las encuestas tradicionales en portales de internet, digamos, se pueden tomar como referencia, pero no les creería Claro. totalmente. Son como puntos de referencia. Ahora hay instituciones serias que hacen relevamientos, sobre todo sistemáticos. Es decir, una encuesta por sí misma no dice nada, pero una encuesta repetida a lo largo del tiempo puede darnos algún Tendencias. indicador, alguna tendencia y sobre todo ese dibujito de la evolución de la opinión. Claro. Porque los medios, ¿qué solemos hacer? Plantearle al público que una encuesta es sinónimo de opinión pública. Y en realidad no. La opinión pública es un proceso que puede variar a lo largo del tiempo y que hoy nos puede indicar una cosa, pero mañana otra muy diferente. Sí. Pero ¿cuál es el sentido de la encuesta? Digamos, si vos te dicen, bueno, este va ganando, ¿qué es? ¿Tratar de convencer al que no sabe, bueno, voto al que tiene más, que tiene menos? ¿Para Mira, qué? históricamente se decía que la gente pensaba que si una encuesta le mostraba a alguien ganador, tendía a votar al ganador. Ajá. Me parece que eso no funciona tan así hoy. Sin embargo, es cierto que las encuestas logran tal vez poner un termómetro en la sociedad para saber cuáles son los temas que interesan, de acuerdo a lo que los políticos hayan dicho. Claro. Y ese termómetro o esos sus tendencias o como se puedan llamar, sí son indicadores que luego los políticos usan en campaña. O sea, si entienden... Son de utilidad más para el político que para la gente. Y sobre todo para los asesores de esos políticos. Claro. Si determinan que la preocupación principal es la inseguridad o la educación o los bajos salarios, esas líneas. fortalecer el discurso en esos aspectos puede llegar a acercarlo al público. Es decir, lograr cierta empatía que no solo va a lograr con el tema, sino que también tendría que lograrlo con algo de carisma.
Claro, son es un muchos tema aspectos. sumamente interesante. Sí. Marcelo, se nos fue el tiempo, apasionante el tema, yo me quedaría horas charlando sobre esto, pero bueno, no faltará oportunidad que te volvamos a invitar y sigamos debatiendo sobre la comunicación y la investigación y el uso de la política de las herramientas de comunicación. No quería despedirme sin decir que estas jornadas que habíamos hecho son producto del gran trabajo que hizo el profesor Carlos González Pérez con todo su equipo, y también que la revitalización de estas jornadas de comunicación en algún momento fueron producto del trabajo del profesor Moncho Burgos.